Buenas noches, compañeros, buenas noches, ingeniero. El día de hoy vamos a exponer el tema de fundamentos del electromagnetismo. Mi grupo está conformado por el señor Marco Cóndor, Damián Lozano, Sebastián Ramírez, Leandro Ñato, Jason Merchan y Christopher Sangüeña. A continuación, mi compañero les va a exponer el tema de campo magnético. Bueno, el campo magnético como definición tenemos que es una región del espacio donde una fuerza magnética actúa como sobre partículas cargadas en movimiento o sobre materiales magnéticos. O también dar como una idea que usamos como herramienta para describir cómo se distribuye una fuerza magnética en el espacio, alrededor y dentro de algo magnético. Cuando hablamos de la fuerza debida a un imán o cualquier fuerza para el caso, esa tiene que actuar sobre algo. Como un ejemplo práctico, la fuerza que un imán ejerce sobre la brújula, una ecuación básica como que F es igual a Q es igual a B por B, donde Q es la carga eléctrica, V es la velocidad de la partícula y B es el campo magnético. Como una representación visual tenemos lo que son las líneas de flujo que van de un polo norte a un polo sur. A continuación, mi compañero. Ya. Clasificación de materiales magnéticos. Existen tres tipos de materiales magnéticos: los diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos. Hablemos de los diamagnéticos. Se caracterizan por ser de débil repulsión al campo magnético, permeabilidad magnética relativa mayor a 1. Unos ejemplos serían el cobre y el agua. Paramagnéticos. Se caracterizan por atracción débil hacia el campo magnético, permeabilidad magnética relativa mayor a 1. Un ejemplo sería el aluminio y el oxígeno. Y los ferromagnéticos se caracterizan por alta atracción hacia el campo magnético, retienen magnetización. Un ejemplo sería el hierro, níquel y cobalto. Materiales magnéticos y sus propiedades. El magnetismo es el fenómeno mediante el cual los materiales ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Este fenómeno se aprovecha en dispositivos tales como generadores de electricidad, transformadores, motores eléctricos. Em, a mí me tocó curvas de magnetización, histeresis y circuitos magnéticos. Como definición tenemos que las curvas de magnetización es la relación entre la intensidad del campo magnético, que sería H, y la densidad del flujo magnético, que sería B, en un material magnético. Los puntos claves en la curva es la región lineal, que es del material que se magnetiza proporcionalmente a H. Además es la saturación, que nos incrementa más B pese al aumento en H. La remanencia es la magnetización residual cuando se elimina H. La coercitividad es el campo inverso necesario para desmagnetizar. Como vemos en el gráfico, la primera curva nos indica que la magnetización retiene una gran fracción del campo de saturación cuando se elimina el campo de conducción. Esto es deseable para imanes permanentes y dispositivos magnéticos de memoria y grabación. En la segunda curva podemos ver la magnetización de saturación. Aquí el área del círculo de histeresis está relacionada con la cantidad de disipación de energía al invertir el campo. Y en la tercera curva podemos ver un bucle estrecho de histeresis, que esto implica una pequeña cantidad de energía disipada al invertir repetidamente la magnetización. Esto es deseable para los núcleos de transformadores y motores para minimizar la disipación de energía con los campos alternos asociados con las aplicaciones eléctricas de SEA. Eh, Además, a ver, histeresis magnética como definición tenemos que es el fenómeno donde el material magnético no regresa a su estado inicial al remover el campo magnético. La importancia de la histeresis es que nos indica las pérdidas de energía en forma de calor. La aplicación sería en los núcleos de transformadores y motores eléctricos. En, en los circuitos magnéticos, la analogía con circuitos eléctricos sería el flujo magnético, que equivale a la corriente, que sería I. Además, la fuerza magnetomotriz, que sería F, que equivale al voltaje. La reluctancia, que sería Rm, equivale a la
resistencia, que sería R. Y la ley básica sería F igual al flujo magnético por la reluctancia. A continuación, mi compañero. Gracias. Los circuitos magnéticos, vamos a hablar sobre la analogía con circuitos eléctricos. El flujo magnético que es representado por el signo pi, igual con la corriente eléctrica que es representado por la letra I mayúscula. La fuerza magnética que es representada por la letra F mayúscula y por el voltaje que es por la V mayúscula. La reluctancia que es presentada por la R mayúscula y la M minúscula, igualmente que la resistencia es representada por la R mayúscula. La ley básica nos daría que es la fuerza magnemotriz, que es la F mayúscula, e igual al flujo magnético por la reluctancia. En esto podemos ver que la aplicación utilizada en el diseño de transformadores, motores y dispositivos electromagnéticos. A continuación, podemos ver que en la siguiente imagen tenemos un pequeño ejemplo que es como el comprimiento y el área de la recta. A continuación, mi compañero. Listo. Yo les voy a hablar sobre el principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas, motor, generador y transformador. Bueno, tenemos primero que los motores eléctricos tienen un principio básico. Cuando una corriente fluye a través de un conductor dentro de un campo magnético, se genera una fuerza que se llama fuerza de Lorentz. Tenemos un ejemplo que es el movimiento del rotor en los motores de corriente continua. Tenemos también otras aplicaciones que son los ventiladores y las herramientas eléctricas, que es el principio básico. Cuando un conductor se mueve dentro de un campo magnético, se induce una corriente eléctrica, que es la tan conocida ley de Faraday. Un ejemplo de esto tenemos la generación de electricidad en plantas hidroeléctricas. Y bueno, otras aplicaciones, pues la producción de energía para la red eléctrica. Las máquinas eléctricas tienen dos circuitos eléctricos y un circuito magnético. Uno de los circuitos eléctricos se llama excitación y produce la corriente que crea el flujo magnético de la máquina. Los motores eléctricos son máquinas eléctricas que transforman la energía eléctrica en energía mecánica de rotación. Funcionan gracias a las fuerzas de atracción y repulsión entre un imán y un conductor, que lo conocemos como una bobina. Los generadores electromagnéticos son máquinas eléctricas que transforman la energía mecánica en energía eléctrica. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre los transformadores. Bueno, un principio básico sería el transformar el nivel del voltaje mediante la inducción magnética entre dos bobinas, que sería la primaria y la secundaria. En esto la relación matemática sería B1 que representa el voltaje de la bobina primaria dividido al voltaje de la bobina secundaria. Esto nos da un igual al número de espiras en la bobina, que sería el 1 sobre el número de las espiras de la bobina 2. Estas dos aquí también las aplicaciones dependen de la regulación del voltaje en las líneas eléctricas. Aquí podemos ver una imagen en lo que nos muestra dónde está el inductor, el inducido y los segmentos frontales. En la segunda imagen también podemos ver cómo se aplica la fuerza que tiende a hacer al girar a la espira por un par motor. Aquí se ve la espira, el campo magnético y los imanes permanentes. Ahí también podemos observar cómo la corriente se hace para el circular por la espira. Muchas gracias. Listo. A continuación, se les va a proyectar un video para la finalización de este video, en el cual se explica un poquito a profundidad cada uno de los temas explicados en este video. Muchas gracias por su atención. Hablemos de electromagnetismo. Básicamente el electromagnetismo es una rama de la física encargada de estudiar los fenómenos causados por alguna interacción eléctrica o magnética. El electromagnetismo es parte de todo lo que se conforma con la vida moderna, y aunque no se manifiesta de una manera muy presumida, siempre está ahí donde quiera que vayamos. Pero esto no siempre fue así. Tuvieron que pasar algunos miles de años para que el electromagnetismo tomara forma a nivel racional. Siendo esto cierto,
podemos preguntarnos, ¿cómo es que comenzó todo esto? Hace algunos años, o mejor dicho, cientos de años, los griegos se dieron cuenta de que después de frotar un pedazo de ámbar con lana, se atraían hacia él pequeños objetos ligeros como paja, hilos o el propio cabello. Pero no fue hasta 2300 años después que este fenómeno se empezó a tomar con seriedad. Como las cosas en ese entonces aún eran un poco desconocidas, se empezó a experimentar recabando toda la información posible que pudiera ser de utilidad. Y entonces así nació la electrostática, y con ella algunos conceptos como la ley fundamental de la electrostática, la carga eléctrica y la electrización en términos estáticos. Pero a ver, vamos por partes. William Gilbert, interesado por el fenómeno que se ocasionaba con el ámbar, comenzó a realizar experimentos con diferentes materiales. Así llegó a la conclusión de que el ámbar no era el único material que atraía objetos livianos. También lo hacían otros, como el vidrio o el acre, si se les frotaba con cierto tipo de material. Entonces Gilbert acuñó el término eléctrico, basado en el significado del ámbar en griego. 100 y pico años más tarde, Benjamin Franklin comenzó a realizar experimentos parecidos, pero con una temática más ambiciosa. Para su sorpresa, Franklin había descubierto que todos los cuerpos tienen una especie de fluido eléctrico, metafóricamente hablando. Pero esto no era todo. Benjamin también había descubierto que al frotar 2 barras de vidrio con seda y luego acercarlas, estas se repelían. Y lo mismo pasaba cuando se frotaban 2 pequeños trozos de bonita con lana. Lo más importante sucedió más tarde, cuando Franklin, después de frotar cada cuerpo con su respectivo paño y posteriormente acercarlos, notaba entre ellos una atracción. Por supuesto, esto dejó a Franklin un poco confundido, pero así nació el concepto de carga eléctrica. Benjamin pensaba que el vidrio frotado tenía algo que la ebonita frotada no tenía. Entonces este les puso un nombre. A lo que le pasaba al vidrio cuando se le frotaba le denominó carga vítrea, que posteriormente se le denominó carga positiva, y al otro cuerpo le denominó carga negativa, o resinosa. Cabe aclarar que esta convención fue totalmente arbitraria, y por ese motivo se le denominó la Convención de Franklin. Pero bueno, basta de historias. Somos Guay Ciencia y ahora hay que explicar las cosas de una manera más conceptual. Regresando a la actualidad, para poder explicar la carga eléctrica hay que tener en cuenta algunas cosas que son esenciales. Primero, la materia está compuesta por átomos. Como en los átomos existen protones y electrones en igual cantidad, esto quiere decir que la carga neta que tiene el átomo es neutra, o dicho de otra manera, igual a cero. Segundo, como los electrones viajan por el átomo en distintas órbitas, los más alejados tienden a estar menos atraídos que los que están más cerca del núcleo. Sin embargo, se sabe que estos electrones pueden ser arrancados de una órbita o añadidos a otra por métodos como el frotamiento, ya que se necesita muy poca energía para hacerlo. Entonces esto nos deja un pequeño dilema. A los átomos que pierden electrones se los observa con carga positiva, puesto que el número de protones es mayor que el de electrones. Lo mismo pasa, pero en sentido contrario, cuando un átomo gana electrones. Como ahora el número de protones es menor que el de electrones, la carga neta tampoco es neutra, y entonces al átomo se le observa con carga negativa. De esta manera se infirió que la carga es una propiedad que viene con la materia, o sea que está ahí por cuestión natural. Literalmente algunos autores la denominan propiedad intrínseca, pero eso no importa mucho por ahora. Lo que sí importa es que la carga no se genera, sino que siempre se conserva cuando se transfiere de un cuerpo a otro. Hay que aclarar también que los cuerpos cargados, tanto negativamente como positivamente, se les puede denominar electrizados, porque la electrización consiste en la transferencia de carga. Luego una cosa llevó a la otra. Como los cuerpos cargados de igual signo se repelían, pero los de diferentes se atraían, y así todo el rato, se decidió nombrar a este suceso como la ley fundamental de la electrostática, una ley básica y muy importante. Pero ahora, esto nos lleva a una pregunta muy esencial. ¿Qué rayos es la electrostática? Pues básicamente la electrostática es una pequeña rama del electromagnetismo que estudia las fuerzas que se generan por cargar eléctricamente un cuerpo o partícula. Cabe recalcar que las cargas están en reposo y normalmente se busca un equilibrio entre las fuerzas que se generan entre ellas. Por ejemplo, cuando el vidrio se encuentra electrizado, la carga está estática, entonces al acercarlo a otro cuerpo electrizado se produce una fuerza de repulsión o atracción, según sea el caso, pero la carga sigue estando en cada cuerpo. Sencillamente esta podría ser una explicación clara de cómo se inició el electromagnetismo, cuáles fueron sus primeros conceptos y cómo fue evolucionando. Pero la verdad es que analizar el electromagnetismo conlleva a analizar más que solo cargas estáticas.
Pero si lo vemos por el lado bueno, podemos decir que esto fue una especie de introducción para poder permitirnos avanzar con lo demás. Así que sin otra cosa más que contar, lo tendremos que dejar hasta acá.